Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. San Mateo capítulo 28, el verso 19. Vamos a leer desde el verso 16 al verso 20. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 16 al 20. Leamos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a llamar esta enseñanza reglas establecidas por Dios. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Pueden sentar. A los seres humanos no nos gustan las reglas. Los seres humanos quisiéramos vivir sin reglas. Y eso lo que hace es que en una sociedad se vuelva una anarquía. Y las anarquías llevan a la violencia, a la muerte, a la destrucción. Y bueno, tenemos un ejemplo en nuestro país. Unas personas que quieren vivir sin reglas. El mundo todo se los debe. Y entonces termina como termina nuestra sociedad. Pues resulta que cuando entramos al campo de Dios, los cristianos tenemos que aprender a saber que Dios tiene reglas. Y una de las reglas que Él establece es que toda persona está llamado a creerle a Él. Y una expresión de creerle es bautizarse. Entonces, uno lee y encuentra textualmente que dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Esa es una regla o no? ¿Sí o no? Dios manda en todo lugar a todo hombre. ¿A qué? Regla número 1, arrepentimiento. Regla número 2, bautícese. Pero para ser bautizado debe de ser ¿qué? Discipulado, enseñado, instruido acerca de lo que es el bautismo. ¿Qué implicaciones tiene en mi vida y en consecuencia en el entorno? Porque el hecho de yo creerle a Dios y tomar la decisión de bautizarme tiene que dar un resultado de manera positiva a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Entonces, por eso en la iglesia se utiliza ese curso pre-bautismal, con el cual buscamos que las personas
al llegar a esa sagrada decisión, no lo hagan por una emoción de miedo, de deseos de tener, sino más bien por la convicción que Dios les ha generado a través de su palabra y de las vivencias que hayan tenido de manera individual cada uno. El escritor consagrado dice que Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Nosotros en la iglesia siempre decimos, no estamos interesados en mojar a nadie porque ellos algún día se bañan. Y si no se bañan, salen a las calles y los bañan de arriba. Así que el bautismo no es un baño. El bautismo es un evento trascendental en la vida del hombre, que si el hombre lo hace acorde a la demanda divina, define su eternidad. El que creyere y fuere bautizado, este será. Porque el bautismo que ahora corresponde nos salva. Entonces, cuando uno inicia la vida cristiana, de pronto llegue con pensamientos, como alguna vez una personita me decía ahí donde está la hermana que acaba de bautizarse. Estuve en el culto un sábado muy contenta y terminé el culto, fui y le saludé y le dije, venga, cuénteme, ¿qué opinión le merece el evangelio, nuestra iglesia? ¿Qué tal le pareció el culto? Dijo, es muy bonito, pero a mí lo que no me gusta aquí es tanta regla que le ponen a uno. Le dije, venga, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que aquí le dicen a uno cómo tiene que vestirse. Aquí le dicen a uno cómo tiene que comportarse. Y eso a mí no me gusta. A mí no me gustan las reglas. Ya. ¿Eres empleada? Sí, claro. ¿Qué pasa si llegas a las 8 de la mañana a tu empresa? No, pues que me hacen un comparendo y no me dejan entrar y me descuentan el día. ¿Y qué pasa si lo hace por 2 o 3 veces? Y digo, no, pues me despiden. Y entonces usted, para evitar que la despidan, ¿qué hace? Cumplir. Entonces, sí te toca cumplir reglas. Coges el vehículo, te vas como loco, te cruzas el semáforo y tienes 3 posibilidades, y aún 4. La primera, que estrelles a alguien o que te estrellen. 3, que el policía esté ahí enseguida y te haga el comparendo. Todo porque los seres humanos tenemos que aprender a respetar reglas. Cuando en un hogar no se respetan las reglas, entonces se vuelve una anarquía, y por eso aparece la palabra separémonos, haga su vida, yo hago la mía, actúa así, actúa así, porque no estamos dispuestos a aceptar reglas. Pero Dios dice que si alguien quiere ser salvo, hay reglas. ¿Cuáles? Que crea. ¿Cuál? Que se arrepienta. ¿Cuál más? Que se bautice. ¿Cuál más? Que persevere. ¿Cuál más? Que sea lleno del Espíritu Santo. Dios establece reglas. Reglas que muchas veces en el proceso de la vida cristiana, al enfrentarlas, nos generan inconformidades. Entonces, por eso encontramos a cristianos inconformes en la profesión de su fe, porque desde el punto de vista de ellos no se debía de hacer ni se debía de pedir o de exigir lo que para ellos les genera incomodidad. Y resulta que la regla mayor que Dios le demanda al hombre es una renuncia total. Si alguno quiere
venir en pos de mí, ¿qué? ¿Qué tal esa regla establecida por Dios? Es una renuncia total. Y eso es equivalente a que está ¿qué? ¿Cómo está una persona cuando está llamado a una renuncia total? ¿Cómo está? Muerto. Los muertos no alegan, los muertos no discuten, los muertos no reclaman, los muertos no protestan, los muertos no exigen, los muertos para donde los lleven se van. ¿Ah? Lo voy a llevar a lomo de burra. El tipo no dice nada. En un coche de 60 o 100 millones o más, no dice nada. Lo van a llevar entre 4, no dice nada. Lo van a arrastrar. Nada dice porque el muerto no hace nada. Pues resulta que cuando uno llega a Cristo, está llamado a morir. Los que son de Cristo han crucificado su carne. ¿Con qué? ¿Y cómo fue que dijo en otra parte el apóstol? Crucificado juntamente estoy con. ¿Y qué? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Qué maravilla, ¿no? Cristo vive en mí. Cuando eso se da en la vida del cristiano, no es que se volvió tonto, ni que le lavaron el cerebro, sino que simplemente aceptó de manera voluntaria una regla establecida por Dios: renunciar a sí mismo. Eso no es igual a que no volverá a sentir tentaciones ni emociones. Claro que las va a tener. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Así que yo me bautizo, pero sigo siendo persona. Cuando yo me bautizo sin el conocimiento de lo que implica bautizarme, es muy posible que mañana diga: yo ni sabía qué fue lo que hice. Por eso a las personas que se bautizan ahí en el agua se les pregunta: ¿está consciente de lo que va a hacer? ¿Está seguro? Y se le dice algo importante: no se está comprometiendo conmigo, ni con los que están en el escenario. ¿Con quién se está comprometiendo el individuo? Con Dios. Recuerdo que cuando yo me bauticé, tenía el agua al cuello y el pastor me dijo a mí: bueno, hermano Carlos, yo lo voy a bautizar. Era un muchacho, tenía creo que 13 años. Me dijo: yo lo voy a bautizar, pero no se le olvide que tiene que dar el 10%. Eso fue lo que me dijo el pastor. Así que a mí no me dieron doctrina, ni sacaron nada. Pero como yo había creído al evangelio de todo corazón y había tomado la decisión de renunciar a lo que fuera por amor a Dios y a mi salvación, pues yo no le vi problema a eso. Porque cuando uno llega al camino de Dios, uno tiene que saber que el cristianismo es un estilo de vida. Ya uno no va a vivir como vivía antes. Cualquier cosa, un viaje de palabras incorrectas, agresivas, descomedidas. Ve la oportunidad de pecar y emprende como caballo sin freno. No, ya uno en Cristo hay un control. ¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los romanos? Lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, dice, condenó nuestros pecados en la carne. Y dice que ahorita no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Además dice que la ley de vida en Cristo Jesús
me libra de la ley, del pecado y de la muerte. Todos los que están aquí, yo primero, hemos tenido oportunidad de pecar, ¿o no? Todas las veces que usted quiera y de las maneras que usted desee. Hemos tenido oportunidad. Pero dígame, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque hay una ley allá adentro que nos dice, usted es cristiano. ¿Recuerdas la anécdota aquel? Me he hecho 3 millones de pesos al bolsillo, así que me he hecho 2 acá y 1 acá. Me voy a dar la cuota inicial de una casa prefabricada para organizar la casa pastoral, porque no hay casa pastoral. Saco la plata en el Restrepo, en el Banco Caja Social, y me voy hasta Soacha en un taxi, porque allá era donde me vendían la casa. Y cuando llegué a la oficina, que di el paso, y tengo un paso dentro de la oficina y el otro fuera, sentí que me hicieron así. Entonces yo miro un revólver y un tipo que me decía, la plata o se muere. A mí me tomó de sorpresa, pues nunca he tenido esa maravillosa experiencia. La plata o se muere. Y dije, ¿pero cuál plata? Que la plata. Y me insultaba. Yo vi ese tipo chiquitico. Dije, le pongo estos huesos y no se vuelve a levantar de ahí. Pero me acordé que era cristiano. Entonces nosotros, como personas que conocemos a Dios, tenemos que saber que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasar. Así que ya no soy yo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que Pablo, escribiendo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. ¿O es que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez durmió un hermano en el Señor, llamaba Julio César. Él no tenía a nadie, al único que tenía era el pastor. Entonces el hermano ha muerto a las 3 de la tarde. Y pues yo llamo al médico para que me diga si sí está muerto. Porque de pronto no está muerto. Hay gente que le han enterrado viva. Entonces el doctor Gutiérrez viene y lo examina y dice, sí, está muerto. Fue uno de los sepelios más lindos que yo he hecho en la vida. A las 5 ya lo había enterrado. Pero para hacerlo hubo que comprobar que estuviera muerto. Por eso las personas que se bautizan, no se les llama al bautismo para que después se conviertan, se arrepientan, sino personas que deben de estar convencidas de lo que están haciendo. Y viene a mi mente lo que pasó en el reciente pasado. Ha venido un grupo de personas acá a bautizarse. Entre ellas llegan 3 que vienen con cualquier aspecto menos de cristianos. Y yo les dije, venga, lo siento mucho, no puedo bautizarlos. ¿Por qué no nos puede bautizar? Ustedes no se han convertido al evangelio, no lo han entendido. Y yo, no, eso en el camino. Le dije, no, así no es. Porque eso es igual a enterrar a un vivo.
Y se trata de que quien tome la decisión de este importante paso en su vida se dé cuenta de lo que la Biblia dice. Así como Cristo murió y resucitó, así también el cristiano nazca a una nueva vida. Es decir, si era maldiciente, eso quedó ahí. Si era mentiroso, si era avaro, si era idólatra, si era fornicario, si era ladrón, borracho y otros cuantos más, se supone que al salir de las aguas bautismales, esa persona debe de ser una nueva criatura. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Y para esa nueva criatura se da un proceso. No se le demanda lo mismo a mi futura misionera, que por ahí le estaba viendo ahora, que lo que se le demanda a una persona adulta. Para demandársele al bebé lo que se le demanda a una persona adulta, se requiere que ese bebé ¿qué? Tenga un proceso. Ahí es donde vale la pena detenernos a pensar en lo que Jesús dijo: discipular. Porque hay algunas corrientes que piensan que cuando San Mateo habla acerca del discipulado, simplemente está hablando de personas que se mojan en las aguas bautismales y ya. Y resulta que no, ese apenas comienza. Hay que discipularlo, hay que seguir el proceso en la vida cristiana que se va a dar de varias maneras. Una, a través de las vivencias personales que tenga ese individuo con Dios. Dos, a través de la enseñanza impartida en las reuniones. Tres, a través de la investigación del individuo cuando siente necesidad de conocer qué es lo que cree. Porque es bueno que los seres humanos comprendan que el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros va a depender de esas tres cosas. De mi relación íntima con Dios. Porque cuando yo tengo una vida devocional aprobada por Dios, puede ser que yo tengo algunos comportamientos anormales, pero en esa vivencia con Dios, Dios me hace ver que estoy actuando mal. En estos días visitamos una familia y me llamó mucho la atención lo que me ha dicho la señora. Me ha dicho: pastor, yo fui a su iglesia y usted no sabe cómo me sentí. Me encanta todo lo que hacen allá. Yo siento a Dios en la vida, pero lo que me preocupó sobremanera era mirarme a mí misma. Me sentía horrible. Me daba cuenta que ahí había algo muy grande y que yo no era digno. Ese es uno de los medios que Dios utiliza para que el individuo se dé cuenta de que no está frente a un viaje de yeso o de madera, sino ante un ser invisible, pero que se deja sentir en lo más profundo del ser. Alaben el nombre de Cristo. La otra es cuando yo estoy leyendo la palabra. Yo me pongo a leer la palabra y puede ser que no entienda nada. ¿No les ha pasado? Pero un día cualquiera me levanto con una disposición y le digo a Dios que me ilumine, que quiero saber qué tiene Él para mí, y comienzo a leer. Y lo que había leído tantas veces, por fin lo entiendo. Gloria a Dios. Yo he tenido unas oportunidades de ver la obra de Dios, cómo Dios hace que el discípulo crezca. Tenía un programa que se llamaba Sendas Apostólicas en la radio, en la cadena Super. Y había una familia que detestaba el evangelio. Los hermanos
han ido a hablarles del evangelio y los han sacado corriendo. Enemigos del evangelio. Pero yo tengo un programa en la radio y un día moviendo el dial escucharon algo que nunca habían escuchado y se quedaron escuchando ahí. Terminado el programa, pues se da, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presentó su programa Sendas Apostólicas. Para mayor información, el teléfono tal, y lo han anotado y me han llamado. Así que yo llego allá como siempre he sido, descomplicado. Yo me pongo estos cachacos porque la gente piensa que si no tengo esto, pues que soy menos, ¿no? Porque la gente no mide a las personas por lo que son, sino por lo que aparentan. Equivocada la gente. Pues yo me fui con mi boticas grulla, ¿las conocen? Las usábamos en la escuela. A mí me encantan todavía, porque son livianitas. Camisita de manga corta, sin corbata, normal. Yo soy un hombre normal, no soy un superhombre, un hombre normal. Llegué allá, me abren, buenos días, sí, buenos días, ¿qué necesita? No, lo que pasa es que ustedes han llamado interesados en que el pastor venga. Y bueno, aquí estoy. ¿Tú eres el pastor? Sí. Ah, bueno, siga. Comencé a hablarles del evangelio. Ellos me dicen, vean, nosotros detestábamos el evangelio. Sacamos a unos hermanos que vinieron a hablarnos del evangelio porque no queríamos saber nada, pero hoy Dios trató con nosotros. Y comencé a predicarles el evangelio, y mientras predicaba el evangelio a una familia completa, el Espíritu Santo descendió y terminaron hablando en lenguas y los bauticé a todos. A todos ellos. ¿Cómo discipuló Dios a esa gente? A través de un programa radial, Dios trata con ellos. ¿Cierto? Pero ¿cómo más puede discipular Dios a un creyente? A través de la enseñanza. Si usted lee el capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 11, léanlo. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces Dios tiene un equipo de trabajo por medio del cual forma a la gente, no solo para que sean aptos para ir a vivir en una ciudad cuyo arquitecto es Dios, sino también para que cumplan la función de multiplicadores aquí. Así que yo espero que cada creyente que se convierte a Dios entienda la misión. Y la misión nuestra es llevar el mensaje, vivir el evangelio, un permanente crecimiento. A los que se bautizan hoy, a los que están recién bautizados, a los que tienen muchos años, que a veces se conforman. Yo sí quiero decirles que Dios nos llamó a vivir en un permanente crecimiento. ¿Ya? Es muy preocupante que un cristiano abrace la fe cristiana y se conforme porque ya fue bautizado y no más, cuando está llamado a crecer. ¿Cómo es que dice Pedro en su carta? Amados, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque a muchas personas se les hace difícil el evangelio. ¿Se han preguntado ustedes?
Y alguna vez no se han encontrado a alguien que dice, uy, no, es que ser cristiano es muy duro. Es que eso es tan difícil. Es que eso, vea, a mí me gusta el evangelio, pero es que yo veo que eso es muy complicado. Hoy me está diciendo el futuro pastor Esteban, me estaba diciendo, mi más grande temor es llegar a fallarle a Dios. No quiero fallarle a Dios. Eso decía el hermano. Pues ¿cómo le parece que usted y yo debemos de saber como cristianos que estamos llamados a crecer y no quedarnos ¿qué? Estancados? ¿Cuándo se nos va a hacer horrible vivir el evangelio? Cuando nos quedemos estancados, porque las aguas estancadas se descomponen, se vuelven putrefactas, sirve para contaminar, sirve para que sea un criadero de bichos que al final transmiten diversas enfermedades. Así son los cristianos cuando se estancan en su vida porque no siguen el proceso del discipulado, del crecimiento. Pedro, escribiendo en su carta, dice que la mejor manera de hacerlo es añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor. Y dice, y si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Las personas que les hace muy difícil vivir el evangelio es porque se han estancado. Pero hay algo que debe de saber todo el que se congrega en esta iglesia y que me esté escuchando. La única manera de vivir el cristianismo con intensidad es cuando alcanza a entender que en Dios no hay límites. Dios es la fuente inagotable. Usted va al colegio y la clase de matemáticas para los de quinto siempre será la misma clase de matemáticas. El manual de español siempre será el mismo manual de español. Pero yo los invito para que se metan en el río de Dios y se van a dar cuenta que entre más avancen, más glorioso es. Alaben a Dios. Yo llevo 50 años leyendo esta Biblia, ¿no? 50 años. Todos los días la leo. Todos los días de la vida yo leo la Biblia. Y quiero comentarles de que no hay un día que la lea y que no le encuentre algo nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es espíritu y es vida. Las personas se quedarán en un lugar cuando no alcancen a entender la esencia de lo que es en sí vivir el evangelio. Yo llevo 50 años y hoy me gusta más el evangelio que cuando comencé. ¿Y sabe por qué me gusta más? Porque me he dado cuenta que las locuras que cometí al principio lo hacía porque no tenía conocimiento. Yo me he equivocado cualquier cantidad de veces y todavía me estoy equivocando y les garantizo que mañana me equivocaré, a menos que hoy Dios diga que abandone el vehículo. Pero lo que sí sé es que cada vez que tengo una dificultad en la vida, voy y hablo con Dios, consulto su manual, miro bien la hoja de ruta y entonces Él me dice, no, es que te fue mal porque te faltó esto, te faltó aquello, tienes que hacer esto. Entonces yo me voy apasionando más. Quiero confesarles algo de verdad. A mí me encanta el evangelio. Gracias a Dios por el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Alaben el nombre de Cristo. Entonces, en la medida que usted avanza en Dios y que está muerto a sus pasiones y deseos, no le va a haber problema a las reglas que Dios establece. ¿Cómo es que dice el himno 200? Seguiré do tú me guíes. Lo que sea, lo que tú me digas.
Voy a hacerlo. Y en la Biblia hay ejemplos. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, Señor. Deja tu casa y también a tu padre. Bueno, Señor. Abraham, necesito que me sacrifiques a tu hijo, al único que tienes, al que tú amas. Bueno, Señor. ¿Por qué yo le pongo obstáculo a lo que Dios me demanda? Porque no quiero reglas. Pero si usted quiere ser salvo, si yo quiero ser salvo, tengo que ajustarme a las reglas que Dios establece en su palabra. Y entre ellas es, niéguese así. El problema de ser cristiano es que queremos ser cristianos y ser mundanos, ¿verdad? A mí me gustaría el evangelio que me dé la oportunidad de hacerle un culto a Dios, pero también de tomarme la palacé. ¿Cierto? Me gustaría, sí, ser cristiano, que yo, pues, sí, tenga mi hogar, pero me pegue por ahí mis saliditas. Entonces Dios dice, no, así no es. Usted tiene que ser íntegro, completo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si alguien no está en condiciones de hacerlo, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que dice Jesús. San Juan capítulo 8 dice, si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, pueden ser mis discípulos. Pero si no, no. ¿Cuántos quieren ir al cielo? A ver, levante la mano los que quieren ir al cielo. Ah, ¿quieren ir al cielo? Yo también. Pero tenemos que hacer lo que Dios manda. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los judíos que se llenaban la boca diciendo, Señor, Señor? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? Si alguien quiere agradar a Dios y ser salvo, tiene que someterse a las reglas establecidas por Dios, como el conductor a las reglas de tránsito, como el ciudadano respetar las leyes del Estado, como el que se casa respetar los compromisos adquiridos ante Dios y ante la ley con la persona que dijo que ama. Imagínate, yo me casé con Merceditas y ella puede hacer lo que quiere. No, ella tiene que someterse a unas reglas. ¿Qué tipo tan machista? Pero resulta que yo me casé, me toca someterme a las reglas de ella. ¿Y cuáles son las reglas de ella? Ay, que me la juegue, no se la perdono. Ahí está la regla, ¿o no? Soy pastor, sí, pero no puedo ser un pastor suelto. Hay reglas que dicen que tengo que estar sujeto a unas autoridades, que tengo que estar dispuesto el día que ellos digan se va. Que el día que cometa alguna infracción tengo que aceptar el llamado de atención, la suspensión o la destitución. Son reglas. Pues para ir al cielo hay unas reglas claras. Morir al mundo, a sus pasiones, a sus deseos, para poder agradar al Dios que dice que ama. Por eso, en ese orden de enseñanza que menciona el Evangelio, dice, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas. No solamente el bautizarse, las otras reglas de trato al prójimo, de trato a la esposa, a los padres, a los hijos, al empleado, al patrón, a la autoridad. Si alguien quiere tener el mejor manual de ética, aquí está. Este le regula el comportamiento a todos los seres humanos y los hace aptos para vivir en la sociedad y, lo más importante, para entrar en la misma presencia de Dios. Entonces, ojalá que usted y yo comprendamos que ser cristianos no es como algunos piensan, una cosa aburridora. No, es vivo. Tiene una profundidad inmedible. Tiene unos privilegios maravillosos. Pero tenemos que cumplir lo que Dios manda. Porque yo no puedo esperar a ser salvo y vivir como a mí me parece.
Como usted no puede esperar que le paguen el sueldo sin hacer lo que tiene que hacer. O como usted esperar no ir a la cárcel cuando vive cometiendo delitos. Hombre, acuérdese, en la vida hay derechos y hay deberes. Los derechos que tenemos, somos hijos de Dios. En consecuencia tenemos derecho a sus bendiciones, a ser salvos, a tener herencia eterna. Pero tenemos deberes, obedecer lo que Dios manda. Y en la medida que lo hagamos, vamos a tener paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. Porque está escrito, cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Quieren dar gracias? Demos gracias. Demos gracias a Dios. Y nunca olvides, Dios tiene reglas. No puedes esperar ser salvo sin cumplir las reglas que Dios te demanda. Cumple con Dios y téngalo por seguro que la bendición de Dios estará ¿qué? Garantizada. Vamos a hacer una oración.